Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a lo que es esta resolución de una nueva guía de ejercitación, la cual está en este libro resumen que adquiriste, ya sea hace poquito o hace unos meses atrás, en fin, pero vamos a estar viendo lo que es la resolución de estos alrededor de 20 ejercicios que estaban relacionados con álgebra y funciones. Perfecto, así que cualquier duda que vaya surgiendo, la puedes ir dejando en los comentarios, me la puedes hacer llegar a Instagram, recuerda. Y bueno, esto es una resolución expresa en el fondo para que puedas ver lo que es la revisión completa o ya sea si necesites alguna duda puntual con alguno de los ejercicios en el cual te hayas equivocado. Aquí tienes la gracia de que lo vas a encontrar en video con explicación y todo, así que espero que sea de mucha utilidad. ¿Vale? Vamos entonces por parte. Tenemos en la pregunta número 1 esta primera página completamente de álgebra. Tenemos álgebra, ecuaciones, sistemas, hay de todo. Y en la pregunta número 1 nos enfrentamos con típico ejercicio algebraico, el cual está relacionado con geometría. Me están preguntando por el área. Cada vez que pregunten por el área, debes recordar de que lo que necesitas acá es calcular cuánto es el largo y calcular cuánto es el ancho. Tú multiplicas esos dos y ya vas a encontrar entonces cuánto es el área. Por lo tanto, aquí la misión está en lo siguiente: ver cuánto vale el largo, cuánto vale el ancho, obviamente. Vamos por el largo. El largo vendría a ser todo este trazo, pero si lo segmentamos, lo dividimos en dos, te vas a dar cuenta de que tengo este trazo que vale b más a, que es lo que está aquí marcado en celeste, y además tendría otra cosa más, porque es el otro trazo de aquí. ¿Te fijas? Yo creo que lo voy a marcar con otro color, para no perderse tanto. Y tenemos otro trazo que vendría a ser ese celeste, y ese celeste es exactamente el mismo de aquí abajo. Por lo tanto, como abajo tengo un cuadrado del lado b, significa de que este trazo vale b. Y eso me lleva a la conclusión entonces de que si yo quiero encontrar el largo vendría a ser la suma del b más a más b. Por lo tanto, voy a anotar: el largo corresponde al b más a más b, o sea, voy a tener 2b más a. ¿Te fijas? Y ahora nos vamos entonces con el ancho. Si quieres calcular el ancho, sigues de hecho la misma idea. El ancho vendría a ser todo esto. Te va a dar cuenta de que está segmentado también. Tengo una parte que es b menos a, que es lo que está marcado aquí en verde. Y lo voy a pintar con verde claro. Y además tengo la otra parte de abajo. Y fíjense que ese otro segmento vale b. Ese segmento pequeñito que vale b es el mismo que se encuentra acá. Por lo tanto, ahí ya sabes de que tienes b. ¿Qué significa entonces esto? De que si tú quieres encontrar el área lo vas a encontrar haciendo la multiplicación entre el 2b más a, que es lo que estaba en azul, y ahora lo voy a multiplicar por el ancho, que en este caso vendría a ser 2b menos a. ¿Te das cuenta? Esto corresponde al largo, esto corresponde al ancho, es lo que está acá el largo, aquí está el ancho, multiplico uno por uno, o si no, haces productos notables. Cada vez que tú tienes una suma de dos términos, que son exactamente los mismos, pero además tengo una suma y una resta separados entre sí, entonces tú lo puedes hacer como producto de suma por su diferencia. Y ese producto notable te dice eleve al cuadrado el primer término menos eleve al cuadrado el segundo término, y a calcular. Y si calculamos esto me queda 4b cuadrado menos a cuadrado. Se busca esa alternativa y la vamos a encontrar en la alternativa A. Por lo tanto, ahí tendríamos la alternativa correcta. ¿Te fijas? De eso se trata. Para cualquier ejercicio geométrico, insisto, la idea es hacer estas separaciones y tener claridad de que cuando hablamos de área o perímetros o cosas por el estilo, tenemos que sabernos bien esas fórmulas de geometría desde antes. ¿Estamos? Eso con respecto a la pregunta 1. Nos vamos con la pregunta 2. Y dice, sea la expresión z es igual a todo eso, y me están asignando valores para w y para b. Por lo tanto, aquí lo único que debo hacer es reemplazar y ver qué ocurre. W igual a 1, B es igual a W. Si W es igual a B, significa que tanto el B como el W valen 1. ¿Te fijas? Porque te lo dice desde antes. Te dice aquí que W vale 1, así que el B también va a ser lo mismo. Así que voy a reemplazar. Vamos a hacer el reemplazo y lo vamos a hacer aquí en este espacio. Entonces vamos a tener el W que vale 1 por x cuadrado menos el B, que también vale 1. Lo multiplico por y cuadrado. Lo divido por w, que también vale 1. Y abajo me va a quedar el x más el b por el y. Pero como el b vale 1, entonces anoto el y. ¿Te fijas? En el fondo todos estos valores, el w de acá, el b corta y el de ahí, se hacen 1. En el fondo te queda solamente la otra expresión.
Y ahora lo único que queda por hacer es resolver, factorizar de hecho. Factorizamos arriba y te vas a dar cuenta de que lo puedes dejar como un x más y y un x menos y, porque aquí tengo diferencia de cuadrados. Al tener diferencia de cuadrados, uno hace x más y, x menos y. Fíjate que voy desde acá y ahora vuelvo a esto. Eso es lo que estoy haciendo con la factorización. Abajo tenemos un x más y, por lo tanto lo que vamos a hacer es la simplificación. Se me va s con s, por lo tanto te queda un resultado que es igual a x menos y. ¿Te fijas? Es el x menos y que sobró acá. Ese x menos y lo encuentras aquí, por lo tanto vas a tener de que la alternativa o la afirmación número 1 es 100% correcta. Ese es el procedimiento que debes hacer. Ahora, se hace lo mismo con el 2 y se hace lo mismo con el 3. W vale 1, pero tengo el detalle de que el B vale 0. Entonces, como el B vale 0, me va a anular lo que venga después. Observa. W vale 1, así que tenemos x cuadrado menos el B por y cuadrado. Pero como el B vale 0, entonces ahí si tú quieres lo sacas de inmediato. O anotas 0 por y cuadrado. Pero te va a dar cuenta que si multiplicas por 0 te va a dar 0. Así que lo vamos a dejar como un x cuadrado. Y sería... Abajo, misma idea, el W vale 1, entonces me queda 1 más por. Luego tendría el X más el B por el Y. El B vale 0, si el 0 lo multiplicas por el Y, te va a quedar de que 0 por Y es 0, así que se te va eso, y además te va a quedar solamente un 1 por X. ¿Te das cuenta? Entonces voy a sacar esto, voy a sacar el 1 por X que es X. Tienes un x cuadrado dividido x, el resultado te queda x solito y no te queda 1, por lo tanto la afirmación de la 2 queda eliminada, descartada. Factorización, fracción algebraica, este es el tema que estamos revisando ahora. Sirve mucho para practicar lo que es factorizaciones, simplificaciones y todo ese tipo de cosas. Nuevamente hago el reemplazo y tengo que hacer un w igual 4 y un b es igual a 9, entonces vamos con el reemplazo en sí. Tendríamos lo siguiente, w vale 4, x cuadrado menos b, o sea 9y cuadrado. Recuerden, todo lo estoy despejando acá. Sigo abajo, el w vale 4 multiplicado por x más el b que vale 9 y lo multiplico por y. ¿Perfecto? Arriba tengo diferencia de cuadrados. Entonces, al tener esa diferencia de cuadrados, me va a quedar un 2x más 3y multiplicado por un 2x menos 3y. Porque si yo multiplico s con s, me va a dar el 4x cuadrado. Y si multiplico el 3y con 3y, me queda el 9y cuadrado. Bueno, hacer el alcance. En el fondo lo que estamos haciendo es multiplicar término a término. Pero voy a tener que los términos de al medio se me van. Por eso voy a tener de que al final te queda como un 2x por 2x y un 3y por 3y. Y te queda eso. ¿Vale? Abajo me va a quedar 4x más 36y. Y de hecho si lo dejas como estaba antes, como ya está factorizado, entonces lo voy a dejar como x más 9y. Pero ¿qué más hago? Y te vas a dar cuenta que no puede hacer más. Entonces al no poder hacer más, significa de que el ejercicio ahí nomás quedó. No vendría a ser igual a esto porque no tienes cómo llegar. Por lo tanto la 3 queda fuera y tengo que la única verdadera vendría a ser la alternativa A. Solo 1. Y ahí tendría la resolución del ejercicio 2. Es un poco largo, pero como digo, hay que tener orden, mucho, regirte mucho por el paso a paso. Eso es lo ideal. Vamos con planteamientos. Atención, dice, el cuádruple del antecesor de n más a es igual al triple del sucesor de n más a con a y n números enteros y me pide el n. ¿Cómo lo traduzco todo esto? Mira, cuando hablamos del cuádruple estamos multiplicando por 4. Punto 1. Del antecesor de n más a, o sea, el cuádruple de algo, el cuádruple de n más a, pero me está preguntando por el antecesor. Entonces, al hablarme del antecesor, yo lo que voy a hacer a ese n más a es restarle 1. Y me queda eso. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos el cuádruple por ese 4 del antecesor, por eso resté 1, de n más a, por eso anoto esto. Y con el paréntesis, o si no, quedó la escoba. Esto lo voy a igualar y además me está diciendo que esto es igual al triple del sucesor. Cuando hablo de sucesor le voy a sumar 1. Y como me está hablando el triple de algo, entonces le voy a abrir el paréntesis. Otra vez. ¿De quién? Del n más a. Entonces anoto el n más a. Como es sucesor le sumo 1. Cierro el paréntesis y a calcular se ha dicho.
¿Sí? Entonces, 4 por n, 4 por a, 4 por menos 1 es igual a 3 por n, 3 por a y finalmente 3 por 1. Tengo que reducir términos semejantes. Y ojo, para este tipo de ejercicios es importante identificar qué te están preguntando. Y la pregunta es el valor de n. Así que todo lo que tenga n lo debo juntar en un costado, en un lado. Y ahí lo que más conviene es que el 3n pase restando y todo lo demás pase sumando. Entonces observa. Nos va a quedar 4n menos 3n es igual a el 3a, le resto el 4a. Y a ese 3 le voy a sumar el 4. Recuerden que estos términos pasan con signos contrarios. Por eso queda ese 4a menos 4 pasan con signos contrarios, tal cual aparecen ahí en pantalla. Sigo. 4n menos 3n me da n, 3a menos 4a me queda menos a, y 3 más 4 me queda 7. Ese es el valor del n, que es el que está buscando el ejercicio. Por lo tanto, ahora simplemente tengo que buscar dónde tengo menos a más 7. Y lo tenemos en la D. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio 3. Ejercicio de ecuaciones. Solamente que aquí tienes una ecuación que es literal. Ya que no tienes solamente números, sino que además tienes letras. ¿Vale? Vamos con otro. Dice, un niño juega a lanzar una moneda. Cuando sale cara se anota 2 puntos. Y cuando sale sello se anota 3 puntos. Se lanzó la moneda 24 veces y obtuvo un total de 55 puntos. Y me dice cuántas veces obtuvo sello en la moneda. ¿Cuántas veces obtuvo sello? Así que el sello es una incógnita. El S es lo que debo buscar. Por lo tanto, puedo tener una cuadrática, un sistema de ecuaciones, puedo tener una ecuación. Tengo que ver qué hay. Pero además, si yo estoy lanzando una moneda, también tengo la opción de tener cara. Por lo tanto, otra de las incógnitas que salen aquí es el C. Le voy a llamar X e Y. Pero aquí el que te interesa, recuerda, es el valor de S, el sello. La cara te va a servir en el fondo para hacer el sistema de ecuaciones. Entonces observa. Se obtuvo un total de 55 puntos y se lanzó la moneda 24 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú sumas las caras con los sellos, el resultado te queda 24 porque hiciste un lanzamiento de 24 veces la moneda. ¿Sí? Así que si sumas la cantidad de caras y de sellos, te tiene que quedar 24 porque fueron 24 los lanzamientos. Y además deberías construir la otra ecuación que va asociado con los puntos. Cuando sale cara, necesitas... cuando sale cara se anota 2 puntos. O sea, 2 por C. Me sale cara, multiplico por 2. Y cuando sale sello se anotan 3 puntos. O sea, anoto 3S. Y si hago esa suma me dice que es igual a 55. Como tengo un sistema de ecuaciones, por lo tanto, y yo necesito la S, necesariamente tengo que ver si aplico sustitución o aplico reducción. El método de reducción es el más sencillo. Y si tú quieres encontrar el valor de la S, necesitas sacar la C, que esa se te vaya. Porque recuerda que el método de reducción lo que hace es sumar hacia abajo. Entonces, si yo hago aparecer un menos 2 aquí, al sumar hacia abajo se me van. ¿Qué voy a hacer entonces? Estratégicamente vamos a hacer una multiplicación, pero en este caso por menos 2. Arriba. Te queda menos 2C, menos 2S y menos 48. Recuerda que es arriba y abajo. Abajo me queda igual. O sea, el menos 2 a cada término. Abajo mantengo la ecuación como tal. 2 caras más 3 sellos es igual a 55. Ahí tengo un nuevo sistema de ecuaciones. Y si tú sumas hacia abajo, se te van las caras. Sumo hacia abajo los sellos, te queda S. Y menos 48 más 55 me queda 7. Automáticamente encuentras el valor de S, que es la incógnita, que es lo que te están preguntando. Así que la alternativa correcta sería la A. Y sería todo. Eso, claro está, si es que lo hacemos con método de reducción. También tengo la opción de hacer método de sustitución, que ya sería otra historia, si es que lo hiciste así. Es un tema, en el fondo, si tú quieres el sello, lo que hace es despejar la cara. Mira, lo explico bien rápido. Cara es igual a 24 menos S. Tomo ese 24 menos S y lo voy a reemplazar aquí. ¿Se fijas? Entonces al reemplazarlo ahí va a quedar 2 veces 24 menos S más 3S es igual a 55. Tú resuelves esa ecuación y vas a llegar a que la cantidad de sellos es igual a 7. Y ahí tendrías. ¿Estamos?
Sistema de ecuaciones. Ojo con los planteamientos y ojo con la resolución. Son preguntas que son bien frecuentes. Ejercicio número 5 te dice que un número m excede en 4 unidades a p. Ojo, un número m me excede en 4 a p. O sea, si todo esto es m, significa de que el p es menor. ¿Vale? Si esto es m y esto es p, para que quede igual, como aquí me excede en 4, entonces yo lo que debo hacer para equilibrar es hacer un m menos 4 y ahí te va a quedar p. O la otra opción es que al p tú le sumes 4 y el resultado te queda m. Cualquiera de las dos opciones está bien. El tema es que aquí tienes que buscar cuál de esas afirmaciones son las que tienes. Entonces, como había dicho, m excede en 4 unidades. Entonces, m excede en 4 unidades a p, así que si yo hago m menos 4 me va a quedar igual a p. Se busca esa afirmación si es que está, y de hecho la vas a encontrar sin problemas. ¿Dónde está? Lo tenemos aquí, y m menos 4 es igual a p, lo tenemos acá. Perfecto. Vamos con el otro. Me dice la suma entre. Cuando hable de la suma entre, tú inmediatamente haces una suma y anoto los términos que vienen a continuación. O sea, me dice el doble de p, anoto el 2p y anoto el 3 acá. Y me dice que eso es igual a m. Por lo tanto, ahí tendrías la otra ecuación. La otra ecuación es 2p más 3 es igual a m. Se busca sin paréntesis y eso lo vas a encontrar en la alternativa A. Por lo tanto, esa es la correcta. Nuevamente la A. Ha salido A en todas, parece. En casi todas. ¿Ya? Pero esa es la mecánica. ¿Vale? Ya, sigamos. Dice la pregunta número 6. Sea la ecuación x cuadrado más kx más 5, k un número real, x la incógnita, para cuál de los valores de k tienes que las raíces de esa ecuación son complejas. Cuando te hable de raíces, te habla de soluciones. Y si te está hablando de que son complejas, automáticamente te están hablando de discriminante. Si te dice que las soluciones son complejas, entonces tú tienes que el discriminante es menor a 0. Como un punto aparte, cuando hablamos de discriminante, recuerda que tienes varias opciones. Una opción es que el discriminante sea mayor a 0, que el discriminante sea igual a 0, y la otra opción que el discriminante sea menor a 0. Si el discriminante es menor a 0, entonces tú vas a tener soluciones que no son reales. Y además tiene otro nombre que son soluciones complejas y además conjugadas. Eso si es que se te llegó a olvidar tal vez la fórmula. Y voy a tener soluciones que son reales y distintas en el caso que el discriminante sea mayor a 0. O voy a tener soluciones que son reales e iguales en el caso que el discriminante sea igual a 0. Así que eso es lo que debes saber sí o sí. Ojo con el discriminante, que es algo que se ha preguntado mucho últimamente. Se pregunta prácticamente en cada PSU. Al menos en cada una de las que he dado siempre han preguntado discriminante. Ya sea con ecuación cuadrática o con función cuadrática. Entonces, lo importante es que tú identifiques la ecuación que vendría a ser esta de aquí. Esto que estoy marcando. E identifiques los valores del A, del B y del C. Entonces mira, el A es lo que te acompaña al x cuadrado. ¿Quién me acompaña al x cuadrado? El 1. El B vendría a ser el número que te acompaña al x, al término lineal. En este caso es el k. Y por último, el c es el término libre, o sea, es el 5, el numerito que anda dando vuelta, que está dando jugo, que en este caso es el 5. Y la fórmula de discriminante, creo que no la había anotado acá. Ah, bueno. Cuando hablamos de discriminante, la fórmula es la siguiente. Es b cuadrado menos 4ac. Esa es la forma para denotar el discriminante en sí. Viene de la fórmula general, lo que está dentro de la raíz cuadrada. Bueno, eso es lo que se analiza para saber cómo son las soluciones. Entonces, me dice comparte imaginaria distinto de 0. Bueno, eso es puro bla bla. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a tener b al cuadrado. Entonces anoto el k al cuadrado menos el 4 por el a por el c que vale 5. Y digo de que el discriminante debe ser menor a 0. Así que hago menor que 0. Calculo. K al cuadrado menos 20 es menor a 0. Después de eso, tenemos varias opciones. Ya, aquí se pone bueno porque aquí hay varias formas de explicar esto. Entonces, atención.
Si llegases a eso y se te ocurre, por ejemplo, hacer un k al cuadrado menor a 20, ya está bien. Pero si después le aplicas una raíz y dices que el k debe ser menor a raíz de 20, ahí quedamos mal. Eso no sería así. De hecho, aquí tú tienes que ver qué número al elevarlo a 2 te resulta 20. Y efectivamente, pues es raíz de 20. Pero puede ser raíz de 20 positiva o puede ser raíz de 20 negativa. Ese es el detalle. Entonces, mira, vamos a hacer una recta numérica en donde vamos a anotar los dos valores. La raíz de 20 que es positiva o la raíz de 20 que es negativa. Pero ojo, la raíz de 20 si tú la descompones es 4 por 5 y al ser 4 por 5 te queda 2 raíz de 5, o sea es menos 2 raíz de 5. Y aquí tendría 2 raíz de 5. ¿Te fijas? Ya, la pregunta que debes hacerte a continuación es, ¿entre qué valores, cuáles son los valores que al elevarlo a 2 te da un resultado menor a 20? Y aquí, si tú por ejemplo inventas un número, por ejemplo el 0, fíjate que el 0 está entre el menos raíz de 20 y la raíz de 20. Si yo tomo el 0 lo elevo al cuadrado, me queda 0 y el 0 efectivamente es menor a 20. Y eso quiere decir de que todos estos números que tienes acá, entre la raíz de 20 negativa y la raíz de 20 positiva, te sirven. ¿Sí? Porque hacen de que la desigualdad sea exacta. Ya, atención. Mira lo que tenemos acá. El menos 2 raíz de 5 vendría a ser esto. Si es ese resultado, entonces esto se te va a hacer igual a 0. No te sirve. Mira, voy a ubicar los números para que veas. A ver si te hace clic y ves qué es lo que pasa. 2 raíz de 5 es lo que tengo marcado aquí en celeste. Si sigo buscando más valores, por ejemplo, el menos 3 raíz de 5, lo tendríamos por acá. ¿Te fijas que se escapa del intervalo? Además tenemos la raíz de 5. La raíz de 5 está por aquí. Fíjate que está en esa zona verde. Y por otra parte tendríamos un 3 raíz de 5, que lo voy a pintar con morado. Y ese 3 raíz de 5 lo tienes acá. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo tomo la raíz de 5, esta la elevo a 2, el resultado me va a quedar 5 menor a 20. Ese resultado es verdadero, es una desigualdad que es cierta, por lo tanto, voy a tener que la raíz de 5 vendría a ser la respuesta correcta. ¿Te fijas? Entonces por eso tendríamos que la correcta es la alternativa D. Es un poco complicado de comprender. Esto es como en el peor de los casos. Hay veces que te salen ecuaciones normales, te pueden salir inecuaciones a resolver o te puede salir una inecuación cuadrática que en el fondo su método de resolución es ese. Si no, puedes hacerlo de otras formas, con tabla francesa, que también es otra opción. Ir probando con los números. La forma más intuitiva es que tú digas, ya voy a reemplazar cada número acá. Cuando el resultado me dé menor a 20, entonces esa es la correcta. Y por eso es la D. Que esa también es otra opción. Ya, avancemos. Ecuación cuadrática, ojo, es un tema que entra mucho. El ancho de un terreno rectangular es 1 metro menor que su largo. El área de dicho terreno es 42 metros cuadrados y piden por el perímetro. Así que voy a dibujar un rectángulo, el terreno. Terreno rectangular. ¿Qué más me dice del terreno rectangular? Me está diciendo de que el ancho es 1 metro menor que su largo. Así que si su largo vale X, su ancho vale X menos 1. Simple. Y además, si me agrega el dato del área, entonces tú puedes decir el área es igual a X por X menos 1. Y eso lo puedes igualar de inmediato a 42. Porque es el valor del área. Te lo está diciendo. ¿Comprendido? Así que con esta ecuación cuadrática yo voy a trabajar. Y mira, X por X, X cuadrado, X por 1 menos X, el 42 pasa restando, te queda igualado a 0. ¿Por qué lo paso restando? Porque como es una ecuación cuadrática, necesariamente debe quedar todo igualado a 0. A no ser que haya sospechado de cuáles son los números. Que algunos miran el ejercicio y dicen, pero es 7 y 6. Por lo tanto 7 más 6, 13, duplico me da 26. Y calcularla en el perímetro. Está bien, es válido. Pero si quisieras hacer la ecuación cuadrática, entonces te queda de esa forma. Después factorizas. X por X me da X cuadrado. Reparto los X. Te preguntas qué números multiplicados me dan menos 42. Sumado me dé menos 1. Te va a dar cuenta que es el 7 con el 6. Negativo el 7. Positivo el 6.
¿Cuáles serían las soluciones? La solución sería aquí, cambiado de signo, y aquí cambiado de signo. X es igual a 7, X es igual a menos 6. Como una medida no puede ser negativa, entonces esa no te sirve. Significa de que el valor, si tú lo reemplazas en el rectángulo este, vamos a tener lo siguiente. Vas a tener un rectángulo cuyo largo es 7, cuyo ancho es 6, el largo es 7, ancho es 6, sacamos el perímetro, y en este caso el perímetro vendría a ser la suma de los lados. Sumo S más S más S más S, te queda 26, por lo tanto la respuesta correcta es la E. Y ahí tienes resuelto el ejercicio 7. ¿Cómo vamos? Espero que bien, quizás cansado. Por último puedes ver, dividirlo por parte, puedes ver unos 4 ejercicios ahora, o puedes ver toda la página de álgebra y después pasas a los ejercicios de funciones. Todo esto va con el fin de que puedas recordar los contenidos asociados con lo que es el eje de álgebra. Después nos vamos con los otros 9 o 10 de funciones. En la pregunta 8 te dan una ecuación cuadrática otra vez. Y te está hablando de que las soluciones de la ecuación son iguales. ¿Te das cuenta? Entonces ya debería estar pensando, bueno, si las soluciones de la ecuación son iguales, entonces se debe cumplir algo, que en este caso es que el discriminante sea igual a 0. Discriminante igual a 0, tal cual. Y tengo la ecuación además, esa es la otra gracia. La ecuación es esta, por lo tanto yo puedo sacar el valor del A. El A es lo que me acompaña al término cuadrático. ¿Quién me acompaña al término cuadrático? El m a la cuarta. ¿Quién me acompaña al término lineal? El que me acompaña al x, en este caso es el k. ¿Cuál es el término libre? Es el n al cuadrado. ¿Te fijas? Es el término que se encuentra aquí. Y a continuación hago el reemplazo. Es decir, anoto b al cuadrado menos 4 por el a por el c. Tiene que ser igual a 0. Me está preguntando por el valor del k. Por lo tanto, el k es el que debo despejar. O sea, digo k al cuadrado es igual a... Tomo toda esta cosa, la paso al otro lado sumando. O esa expresión algebraica pasa sumando, para que suene más bonito. Y me quedaría 4m a la cuarta n cuadrado. ¿Comprendido? Como el m y el n son valores positivos, te lo dice el texto, uno lo que puede hacer acá es llegar y sacar la raíz cuadrada. Se puede. Entonces si yo saco la raíz cuadrada me queda que el k es igual a raíz de 4m a la cuarta n cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del k sería la raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de m a la cuarta y la raíz cuadrada de n cuadrado. O sea, sería esto que está aquí. Se busca la alternativa correcta y la vas a encontrar en la C. Y ahí tienes. ¿Te das cuenta? Cansador puede ser, pero si uno quiere buenos resultados hay que ponerle bueno y hay que tener a veces estas jornadas como de revisión o para poder recordar al menos los contenidos. Revisiones express siempre ayuda. Inecuaciones. Sistema de inecuaciones, si bien no está en el temario, es importante que igual las sepan manejar. Además practicas inecuaciones. Y la resolución de una inecuación podría perfectamente estar en una de las preguntas de ecuación cuadrática. Así que ojo. O en una función cuadrática cuando analices discriminante. Y el modo de proceder es el siguiente. Es que tú resuelvas cada inecuación por separado. Entonces tú dices 3 menos x mayor a 1 menos x mayor a menos 2 porque el 3 pasa restando. Si tú multiplicas por menos 1, eso se puede hacer. Te queda positivo, pero la desigualdad cambia. ¿Ya? Eso es lo que debes tener a consideración. Por otra parte, tenemos el lila. Y al resolver el lila, tendría 2 por x, 2 por menos 1. Eso debe ser menor a 1. Tengo que 2x es menor a 3. Y tomo ese 2, lo paso dividiendo y me queda x menor a 3 medios. Tengo mis dos inecuaciones. Mis dos soluciones. Entonces hago mi recta numérica. Hay algo a la rápida. Ubico los números. Tengo el 2 y el 3 medios. ¿Quién anoto primero? Anoto primero el 3 medios. Con circulito sin pintar. Y anoto el 2 a la derecha. Con circulito sin pintar. Porque el 3 medios recuerda que es 1,5. Y este es 2. Entonces el lila tiene que ir a la izquierda del 2. Fijo. Las flechas.
Si me están hablando de una inecuación cuyo resultado es menor a 3 medios, los menores están a la izquierda. Así que hago la flechita, en este caso para la izquierda, de esa forma. Y por otro lado tengo el 2 y me está diciendo que x es menor a 2. Así que desde el 2 yo trazo flechita y en este caso también me voy hacia la izquierda. Hago las rayas, te vas a dar cuenta de que se intersectan en esta zona. Fíjate que ahí tengo lila y además tengo naranjo. Por lo tanto, la solución vendría a ser desde el menos infinito hasta llegar al 3 medios. Tengo intervalo abierto acá, tengo intervalo abierto acá. Por lo tanto, la correcta sería la alternativa A. Y ahí tendríamos solucionada la pregunta 9. Perfecto. Vamos con dos más. Más de inecuaciones. Planteamiento. Otra cosa que debes tener muy en cuenta. ¿Cuál es el mayor número entero x para el cual se cumple que la suma entre? Ya. Nuevamente lo mismo. Si te habla de la suma entre, entonces tú anotas la suma y luego anotas la expresión que sigue. El triple de x, anoto 3x, anoto el sucesor de x, anoto x más 1. Si lo anotas con paréntesis sería lo ideal, pero como tú tienes un más antes, entonces es irrelevante. Por acá te dice que es menor que, así que anoto en la simbología de menor que, y vuelvo a anotar lo otro. Diferencia entre, hago la resta, ¿entre quién? Entre el antecesor del x, o sea, al x le resto 1, y el 11, el cual lo voy a anotar ahí. Y llegó la hora de resolver nomás, y ver después a qué es lo que llego. Entonces mira, 3x más x me da 2x, le sumo 1 menor que, x menos 12, el x pasa restando, el 1 pasa restando, queda que el x debe ser menor a 13, a no ser que haya hecho algo mal, porque me dio un número, hay nada que ver. A ver, veamos. Podría ser... o no, ya... A ver, espérame. Ese era un 11 ya. El antecesor de x, el triple de x y el sucesor de x menor que la diferencia entre el antecesor de x y 11. Ah, ya, hice la suma aquí mal. Ya, lo siento. Ya, qué mal no estar en vivo así. Quizás te habrás dado cuenta antes. Ya, pero la cosa es que 3x más x me queda 4x más 1. Luego tendríamos x menos 12. El x pasa restando, el 1 pasa restando, con eso estamos bien. Y finalmente vamos a tener que el x es menor a menos 13 tercios. Eso quiere decir que el x es menor a... El 13 si lo divides por 4 te queda menos 4,3 periódico. Si tú esto lo llevas a un gráfico, vas a tener lo siguiente. Tú ubicas el menos 4 tercios, el menos 4,3 periódico, te va a dar cuenta que está entre dos números. ¿Cuáles son esos números? Aquí tienes el menos 4, aquí tienes el menos 5. Uno de esos dos es. Pero te está diciendo que es menor a eso. Entonces, como es menor a, hago la flechita hacia la izquierda y el menor número entero que puede tomar es el menos 5. Por eso la respuesta correcta es la C. Qué bueno que me alcancé a dar cuenta. Ahí, fíjate, perfectamente un cálculo se te puede ir. Entonces, todo un tema de concentración. De seguir el paso a paso. Y cuando no te da, entonces volver a los pasos, saber en qué te equivocaste. ¿Ya? Así que ahí tendríamos menos 4,3 periódico, el mayor número entero. Por eso anoto el menos 5. El mayor entero que puede tomar es el menos 5. No puede ser el menos 4 porque está después de. Así que queda fuera. Y la flechita es menor que. Vamos con el ejercicio número 11. En el 11 me dice cuál de los siguientes intervalos contiene a todos los valores que puede tomar x. De hecho, esta resolución es muy parecida a la del discriminante que vimos aquí arribita. A la de la pregunta 6. ¿Por qué? Mira. Voy a hacer el término a término. 2x por x. 2x por menos 4. Estoy haciendo s con s. S con este. Oh, qué horrible. Ya, s con s y s con s. Luego el 9 con x y el 9 con el 4. 2x cuadrado tendría... El 2x por menos 4 me queda menos 8x. 9x menos 36 menor o igual x cuadrado más x. ¿Sí? Sigo resolviendo. Aquí tengo que reducir términos. Y como tengo una término cuadrático que no se me va a ir, entonces lo voy a dejar todo igualado a 0 a ver qué es lo que ocurre. Tomo ese x cuadrado, lo paso restando, me va a quedar x cuadrado. Acá tengo un x.
ese x, si lo paso al otro lado, me queda menos x, por lo tanto se me van. Chao, chao, chao. Me queda menos 36 menor o igual a 0. X cuadrado es menor o igual a 36 positivo. No saques raíz. No es que te vaya a quedar x menor o igual a 6. No. Sino la pregunta que debes hacerte es: hago recta numérica. Me hago la pregunta con dos números. Dos números que al elevarlo a 2 me dé 36. ¿Quiénes son? Bueno, estarás pensando en el 6, pero también es el menos 6. Y debes pensar, un número mayor a 6, si tú lo reemplazas acá, ¿te da un número menor a 36? ¿Probemos? Mira, 7. 7 al cuadrado me queda 49. 49 ¿es menor a 36? Lamentablemente no. Por lo tanto, los números mayores a 6 no me sirven. Si tú tomas el 6 y lo reemplazas, te sirve porque te va a quedar 6 al cuadrado 36 y tú quieres que sea menor o igual. Ese igual hace de que me sirva. Lo mismo con el menos 6. Otra vez, si tomas un número entre menos 6 y 6, probemos con un número, el 0. 0 al cuadrado me da 0, 0 menor o igual a 36. El 0 es menor a 36. Por lo tanto, todos estos números que tú reemplaces entre el menos 6 y el 6 te van a servir. Reemplázalo con el 1, con el 2, con el menos 3, el menos 4, menos 5. Con cualquiera de ellos te va a dar cuenta que siempre es un número menor a 36. Y bueno, si continuamos con esto, vendríamos a darnos cuenta de que un número menor a menos 6 tampoco te va a servir. O sea, si tú reemplazas menos 7, te queda menos 7 al cuadrado, aquí queda 49 y nuevamente el 49 es mayor a 36. Así que descartado completamente. ¿Cuál es la solución? La solución son todos aquellos números que están entre el menos 6 y el 6. O sea, la respuesta correcta es la D. Y ahí tendríamos todo el capítulo respondido con respecto a lo que es el eje de álgebra. ¿Sí? Si quieres te puedes tomar un descanso con estas 11 preguntas. Y si no, nos vamos con la otra, que son 10 preguntas más. Aunque aquí las preguntas son un poco más accesibles, son de respuesta más rápida porque es prácticamente pura teoría. Cosas puntuales que hay que saber. Ya, un break. ¿No? Ya, entonces avancemos. Pregunta número 12. Dice, la función en los reales que representa la recta de la figura es... Bueno, importante. Cuando hablamos de función lineal, que lo vamos a ver también más adelante con los ejercicios de geometría, tú tienes un f de x es igual a mx más n. El valor del n que se encuentra acá, lo voy a pintar aquí en verde, ese n no es otra cosa que la intersección con el eje y. Siempre es un punto que es de la forma 0,n. Si tú ya aquí tienes un punto 0,a y además aquí tienes otro punto que es un a,0, ese 0,a te está indicando al tiro de que es tu coeficiente de posición. Por lo tanto, ya sabes de que va a ser un algo más a. Podría ser entonces la d o podría ser la e. Todas las demás se van, no me sirven. Fíjate que aquí tengo un coeficiente menos 1. No pasa por el 0 menos 1. Tampoco pasa aquí. También está en el 0 menos 1. Aquí te dice que en el 0 menos a. Cero posibilidad. Y ahora tengo que ver la pendiente de la recta. Y si tú quieres calcular la pendiente de una recta, lo único que debes hacer es calcular, obviamente. Entonces es un m es igual a la fracción, a la división, ¿entre quién? Divido el x, el i2 con el i1. O resta las x nomás. La idea es que resta las x y las y entre sí. Resto las y con las y, de arriba hacia abajo voy a hacer la resta. Y el 0 con el a también lo voy a restar hacia abajo. Entonces mira, hago el a menos 0, luego hago el 0 menos a. A menos 0 me da a, 0 menos a me da menos a. Se me van los a y te va a quedar como resultado menos 1. Esa es la pendiente. Aquí tengo pendiente menos 1, por lo tanto la correcta es la D. La E no puede ser porque la pendiente es menos A y no te sirve. ¿Sí? Y esa es la forma. Es una forma bien sencilla de encontrar cuál es la ecuación de la recta o la función asociada a esa expresión algebraica. Hay una pregunta del DEMRE 2019, creo, que muestran puras figuritas
y te dicen de que una de las funciones debe ser de x más d. Y tienes que buscar en las gráficas cuál de ellas puede estar representada por dx más d. Entonces ahí tú dices, ah, bueno, pasa por el 0,d. Además tengo que buscar entonces la pendiente que me dé d. ¿Cómo la sacas? Sacando dos puntos que pertenezcan a la gráfica. Y ahí tú calculas. Perfecto. Otra pregunta clásica son estas típicas preguntas con mucho texto. Y mira, aquí la idea es extraer dos puntos que pertenezcan al enunciado e ir viendo coeficiente de posición y hacer todo este trajín. Mira, dice que una empresa comercial inició su venta con un total de 9.000 artículos en bodega. Fíjate, dice inició su venta con un total de 9.000. Esto significa de que cuando yo estoy en el tiempo cero, estoy vendiendo 9.000 artículos. O sea, aquí tú ya asumes que el N vale 9000. Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la D. Mi misión ahora está en encontrar cuánto es la pendiente. Y ahora tengo que seguir viendo. Luego de 8 meses, su inventario en bodega fue de 3000 unidades. Así que aquí tengo el otro dato. 8 meses, 3000 unidades. Significa que cuando el X vale 8... Mira, por un tema de espacio yo creo que lo voy a hacer aquí. Cuando el X vale 8... transcurren 8 meses, hago una venta, o tengo un total de 3000 artículos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Necesito ver cuál es la pendiente, porque aquí tengo pendiente menos 6000, aquí tengo menos 750 y aquí menos 3000. Son distintas, así que la pendiente hace de que llegue a la respuesta correcta. Resto de arriba hacia abajo, 9000 menos 3000. Abajo hago la resta de el 0 con el 8. Recuerda, 9000 menos 3000 de arriba hacia abajo, 0 menos 8 de arriba hacia abajo. Voy a tener una pendiente negativa. Y puede pasar. 6000 dividido por menos 8. Si haces la división, te va a quedar como menos 750. No creo que sea menos 3000. No, no puede ser. Así que por descarte llegas a que el M vale menos 750. Acá tengo un menos 750. Alternativa B es la correcta. ¿Te fijas? Sencillito. Y después empiezan a aparecer más preguntas, pero con respecto a lo que son notaciones. Sea la función real f de x es igual a m, m un número real positivo. ¿Qué significa esto? De que acá yo tengo una función que no tiene asociado un valor del x. ¿Te das cuenta? Si yo hubiese tenido aquí un mx, entonces se transforma en una recta que pasa por el origen y es creciente. Pero aquí me está diciendo algo. Y ese algo es de que f de x es igual a m. El m vendría a ser el coeficiente de posición. O sea, tienes una recta que pasa por el 0,m y arriba del origen, porque me dice que m es un número real positivo. Entonces, va a ser una recta que es paralela al eje x. Esa es la gracia que tiene esta recta. Y que va a pasar por el punto m. Es eso. Entonces, observa. Te dicen cuánto vale el m multiplicado por f de 5, pero el f de 5, si tú tomas el 5 y lo reemplazas en la función, te va a quedar como resultado m. Cualquier valor que tú reemplaces va a ser un algo, m, siempre. O sea, aquí tú vas a tener el punto 1,m, 2,m, 3,m, menos 10,m, vas a tener el punto 5,m, por eso el resultado es lo que está marcado aquí en rojo. ¿Sí? Tomo el 5, lo reemplazo en el x, no hay x, resultado m, es eso. Y además lo tengo igualado a 5, así que hago la igualación, me queda m cuadrado es igual a 5. ¿Qué número elevado a 2 me da 5? Entonces tú dices, el m puede ser raíz de 5 positiva o raíz de 5 negativa. Pero como dice que el m es positivo, entonces solamente me quedo con la raíz de 5. Por eso la correcta es la B. Y ahí tenemos. ¿Te fijas? Aquí yo puedo sacar la raíz cuadrada. Así que aquí no hay problema. El tema es que recuerda, aquí yo tengo dos soluciones. Esto es una ecuación cuadrática. Si yo tengo un m cuadrado igual a 5, tengo que el m es raíz de 5. Y la otra solución es menos raíz de 5. Pero, como te digo, tenía la condición de que m es positivo, así que por eso se me va la segunda. ¿Ya? Vamos terminando poco a poco. Vamos con función cuadrática. En el ejercicio 15, con función cuadrática, me dice el máximo valor que alcanza la función real.
Ya, aquí me voy a ir con otro tips. Lo voy a anotar acá porque igual es importante que lo sepas. Es una fórmula que generalmente también entra en función cuadrática. Fórmula del vértice. Vértice x, y. ¿Qué significa esto? De que la coordenada del x corresponde al eje de simetría. Y el eje de simetría tú lo puedes calcular con una fórmula que es menos b partido por 2a. ¿Sí? Y luego tienes otra fórmula que vendría a ser el valor del i. Y el i te está diciendo punto mínimo. Oh, qué horrible ya. Mínimo o punto máximo. ¿Cómo encuentras el punto mínimo o el máximo? Tienes dos opciones. Una de ellas es que tú reemplaces el valor del x que te había dado antes. Ese menos b partido 2a, no sé, te dio 1. Toma ese 1, reemplázalo en la función. El resultado va a ser tu mínimo o tu máximo. La otra opción es que hagas 4ac menos b cuadrado partido 4a. Esto que acabo de anotar no es otra cosa que menos discriminante partido 4a. Menos discriminante, tal cual. Es el opuesto del discriminante, para ser más preciso. Si te fijas, el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Entonces, si le anoto el menos antes, cambia signo. Y si redistribuyo, te queda esa expresión que está marcada acá. Entonces, aquí tú tienes varias opciones. Por ejemplo, si te estás diciendo el máximo valor, yo te sugiero de que si te sabes la otra fórmula, apliques la que te había mencionado. Pues, es decir, la que había dicho que es el 4ac menos b cuadrado partido 4a. Además, si tú no tienes desarrollado esto, yo lo que te sugiero además es que lo desarrolles para encontrar el a, el b y el c. Ya, qué horrible. Ya, ahí sí. Entonces, si desarrollamos esto, me queda m por x menos x por x y listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el valor del a es igual a menos 1, porque es lo que me acompaña al x cuadrado. El b lo que me acompaña al x, o sea, es m. Y el c no está, pero cuando el c no está es porque el c vale 0. O sea, es una parábola que pasa por el origen. Simplemente eso. El a vale menos 1, y recuerda que cuando el a es menos 1 tienes una parábola cóncava hacia abajo. Por eso va a tener un punto máximo. Sí, muy importante. Ya, pues reemplacemos. 4 por menos 1 por el c que es 0, le resto el b al cuadrado y lo divido 4 por menos 1. Te vas a fijar de que esto se hace 0 y te va a quedar como resultado menos m cuadrado partido menos 4. Te queda m cuadrado partido 4, ese vendría a ser el punto máximo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B. Y listo. ¿Te fijas? ¿Cuál sería la otra opción? Que tú hayas hecho lo que te había dicho antes con el eje de simetría. Mira, menos b partido 2a, menos m partido 2 por menos 1. O sea, ahí tendrías que reemplazar menos m partido menos 2, o sea, m partido por 2. Ese m partido por 2 se reemplaza aquí, se reemplaza acá. Tú resuelves y adivina a lo que llegas, a esto. ¿Cuál opción es mejor? Tú tienes que ver. Si te salen fracciones, no es muy recomendable el primer paso porque te sale más largo. ¿Comprendido? Así que la B es la correcta. Vamos con el 16. Poco a poco vamos terminando. De hecho, los últimos son bastante accesibles. Tienen como una resolución bien precisa. Ya, en el ejercicio número 16 me dice, ¿cuál de las siguientes funciones cuadráticas está mejor representada en el gráfico adjunto? Tengo parábola que es cóncava hacia abajo. Si es hacia abajo, tengo que buscar un valor de a que sea negativo. Negativo, 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 todas me sirven. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Tenemos un valor, un corte en el eje Y, un 0, algo, pero ese algo es menor a 2. Puede ser un 1, algo, 1, puede ser... La cosa es que es un número entre 0 y 2. Entonces, mira, voy a tomar estas fracciones que molestan mucho y las voy a dividir un poco más. Mira, ese 2 me divide a cada término. Menos x cuadrado partido 2, más x, porque se va el 2 con el 2, y tenemos más 3 partido 2. Esto es 1,5, así que eso puede ser. Aquí tengo 1, eso puede ser. Aquí tengo 2 y no pasa por el 2, así que solo por eso vamos a tener de que se descarta la C. Porque tienes un más 2. Y la gráfica no pasa por el 2, pasa por un número menor a 2.
¿Te fijas? De hecho, lo voy a anotar ahí incluso. Lo voy a anotar ahí en verde. Es un número menor que 2 y mayor que 0. ¿Ya? A no ser que lo quieras denotar ya muy bonito. X menor a 2 y mayor a 0. Es eso. ¿Ya? Por otra parte, tendríamos la alternativa D, en donde hay un menos x cuadrado partido 2, un menos x y un menos 3 partido 2. Pasa por el menos 1,5. O sea, está pasando por una intersección bajo el origen. Con eso tú ya puedes descartar la D también. Porque me pasa por el menos 3 medios si no es así. Y la E pasa por el 1, así que es candidata a ser. Podría ser. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo intersección, o sea, tengo el punto menos 1,0. Si tú tomas el menos 1 y lo reemplazas acá, acá y acá, te tiene que quedar un resultado 0. Si es así, podría ser la correcta. Otra opción vendría a ser el vértice. Este punto que está marcado en azul es el vértice, el cual es 1,2. Entonces podrías calcular cuánto es menos b partido a, 2a, en cada una de las alternativas. Yo te sugiero empezar por las más fáciles, por ejemplo por la b. Menos b partido 2a, o sea, menos 0 partido 2 por menos 1. Esto me da como resultado 0 y eso me debe dar 1, por lo tanto la b queda fuera. ¿Sí? Chao. Hago lo mismo con la e. Menos b partido por 2a, ¿qué me da? Menos 2 partido 2 por menos 1. Me queda 2 partido menos 2, resultado menos 1. Se me va la e. La correcta entonces, sí o sí vendría a ser la A. Y vamos a comprobar para ver qué es lo que ocurre. Menos B partido 2A, menos 1 partido 2 por el A. El A vale menos un medio. O sea, tenemos menos 1 partido menos 1. Menos 1 partido menos 1 me da 1. Y si tomo el 1 y lo reemplazo, me va a quedar lo siguiente. Me queda menos 1 al cuadrado partido 2 más 1 más 3 medios. Aquí tendríamos menos 1 medio más 1 más 3 medios. 1 más 1 me da 2, así que me dan los 2 puntos. Con eso ya me requete contra seguro que la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Te fijas? Para cualquier ejercicio de gráfica, analiza concavidad, analiza intersección con el eje Y y hace descartes. Imagínate hacer este proceso con cada una de las alternativas. Largo. Así que no es muy conveniente. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí 17, 18 más cuadrática. ¿Por qué puse hartas de cuadrática en esta guía? Porque es algo que se pregunta mucho. Tan simple como eso. Ejercicio 17. Se define la función que está ahí. Y me dice para que la función tenga un valor máximo. Si tú quieres tener un valor máximo, necesitas que la parábola sea así. ¿Sí? Ahí tengo el punto máximo. ¿Lo ves? Para ello necesito de que el valor del A sea negativo. Entonces voy a analizar en esta función cuadrática cuánto vale la, el b y el c. Pero como todavía, como no está distribuido, no puedo identificar el valor de la, b y c directamente, entonces voy a seguir calculando más cosas. Voy a hacer el término a término en el fondo. F de x es igual a lo siguiente. Vamos a hacerlo con otro color. Es igual a 2x cuadrado menos 6x más kx cuadrado más 5. Voy a ver los valores del a, del b y del c. El valor del a es lo que me acompaña al término cuadrático, que es lo que es el 2 y el k. Por lo tanto tú dices 2 más k. Voy a sacar los otros para que tengamos el set completo. Por aquí el que interesa es el valor del a nomás. El b es lo que me acompaña al término lineal. ¿Qué me acompaña al término lineal? Menos 6. Y S más 5 vendría a ser el C, porque es el término que está solito. Así que C igual 5. ¿Sí? Ya no quiero mandarme algún condoro, así que full concentrado. Genial. El A debe ser menor a 0. Por lo tanto, esta expresión, que es 2 más K, debe ser menor a 0. El K debe ser menor a menos 2. Y aquí me dice menor que menos 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Tan simple como eso. Una inecuación, pero una inecuación inofensiva. Que lo único que debe hacer es tomar el 2 y pasarlo al otro lado. Y lo que lees es lo que tienes que escribir y es lo que tienes que marcar. K menor a menos 2.
Ya, de un ejercicio sencillo pasamos a un ejercicio al último de cuadrática, que aquí se pone bueno. Dice, sea la función que se encuentra ahí. Es correcto afirmar que intersecta el eje X, vértice y no intersecta el eje Y. Veamos. Vamos por partes. Tenemos la función. ¿Qué cosas sabemos de acá? Tenemos de que el A es igual a P, porque lo que me acompaña el X cuadrado. Tenemos que el B es lo que me acompaña el X, es PQ. Y tenemos que el C es igual a 0, no hay valor de C. Con eso tú dices automáticamente de que es una parábola que pasa por el punto 0,0. No intersecta el eje Y, sí intersecta el eje Y. El tema es que pasa por el origen, pero sigue intersectando el eje Y, porque el eje Y es el vertical y esa parábola va a chocar sí o sí en el punto 0,0. Así que de que no intersecta el eje Y, falso, porque sí lo intersecta. La 3, chao. Me pide las verdaderas, así que no puede ser la C, tampoco puede ser la E. Así que voy a analizar la otra que sea más sencilla de hacer. O sea, por ejemplo, yo creo que lo más sencillo, porque lo vimos hace poco, es el vértice. Calculemos el vértice con la pregunta, la afirmación 2. Menos B partido 2A. Entonces anoto menos B, o sea, menos 2PQ. 2 por A, el A vale P. Se me va el P con el P. No, ¿qué saqué aquí? Saqué el P con el P, tal cual. Se va S con S y además el 2 con el 2. Me queda como resultado menos Q. Hasta ahora voy bien porque aquí me quedó un menos Q. Ahora tengo que corroborar el otro. Y el otro tú lo vas a corroborar reemplazando ese valor. Este menos Q se reemplaza en el X de acá y en el X de acá. Si me da PQ cuadrado, entonces correcto. Veamos. Ya, full concentración. No quiero mandar un condoro como te decía. El valor del P por el X cuadrado. El X dijimos que valía menos Q. Lo elevo al cuadrado. Le voy a sumar el doble de PQ y lo multiplico por X. Pero el X dijimos que era menos Q. Calculo, hacia abajo. Tengo P, el Q cuadrado. Aquí tengo el 2 con ese negativo que tengo antes. Con este negativo de aquí. Entonces esto hace de que me quede un menos. Y hace que tenga menos 2PQ al cuadrado. Aquí tengo uno de estos y aquí tengo dos de estos mismos. 1 menos 2 me da menos, por lo tanto me queda menos PQ cuadrado. Aquí tengo PQ cuadrado, así que esto está malo, le falta el signo. Por lo tanto la 2 estaría mala y con eso automáticamente la primera se vuelve correcta. Porque no tengo la opción de ninguna de las anteriores. Pero obviamente vamos a ver por qué es esa. También tiene su forma, también tiene su truquito. ¿Te fijas de que aquí no hice la fórmula del 4AC menos B cuadrado? Partido por 4A. Aquí me salía más conveniente tomar ese menos Q y reemplazarlo al tiro. Ahora, si te gustó mucho la fórmula, toma esos valores de A, B y C, reemplázalos y ves si es que te da menos PQ cuadrado. Es exactamente igual. Todo está en tema de gustos. Tienes que ver qué es lo más conveniente para ti. Ya. Luego, en la 1 me dice intersección con el eje X. ¿Cómo puedo saber la intersección con el eje X? Tienes que tomar esa función e igualarla a 0. Ese es el primer paso. O sea, tú dices 0 es igual a px cuadrado y le sumas 2pqx. Voy a factorizar si es que se puede. Si tú puedes factorizar, estamos al otro lado. De hecho, el factor común aquí es el x. Entonces tú dices x factor de. X por cuánto me da el primero, entonces me queda px. X por cuánto me da el segundo, entonces ya tengo la X, lo único que me falta es el 2PQ. Anoto 2PQ. Tomo cada uno de esos factores y lo igualo a 0. PX más 2PQ y esto también lo igualo a 0. Y calculo. Aquí ya no hay mucho que calcular. O sea, el X vale 0, significa de que pasa por el 0,0. Así que ese punto está correcto. En el otro tengo que despejar el X. Esa solución de la ecuación cuadrática es la intersección con el eje X. Observa. Px es igual a menos 2pq. El p va a pasar dividiendo. Me queda menos 2pq partido en p. Espero no esté tapando mi cara. La cosa es que la p con esa p se me van. Y por lo tanto voy a tener que el x es igual a menos 2q. Significa de que pasa por el menos 2q,0. Aquí me dice menos 2q,0, por lo tanto la 1 es correcta. ¿Te fijas?
De eso se trata. Encontrar la intersección es tomar la función e igualarla a 0. Tiene la concavidad, tiene la intersección con el eje Y, tiene la fórmula de vértice, tienes todo lo que necesitas para poder contestar bien una pregunta de funciones, función cuadrática. Además de la función lineal, que es más que nada gráficas y ejercicio en contexto, que generalmente aparece. Vamos a los tres últimos, y estos son bastante sencillos. Y la idea aquí es enseñarte como igual algunos truquitos para este ejercicio de comportamientos exponenciales. Si bien no aparecen, pero he visto ejercicios muy relacionados con esto en potencias. Así que te podría servir para un posible o eventual ejercicio de potencias en sí. Y mira, y es pura buena lectura. En el comportamiento del crecimiento de una población de bacterias se observa que la cantidad de bacterias se duplica cada 3 minutos. Inicialmente hay 5000. Duplico cada 3 minutos. Importante. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Te habla de minutos en todos los casos. Así que vamos a hacer una tablita con minutos. A ver, yo creo que la voy a hacer en otro lado. Aquí abajito. Vamos a hacer una tabla con minutos y vamos a hacer una tabla con cantidad de bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 0 minutos tú tienes 5000 bacterias. Te lo dice el enunciado. Inicialmente hay 5000. Acá, si es que no lo estás viendo. Luego tengo de que se duplica cada 3 minutos. A los 3 minutos voy a duplicar esto. O sea, va a ser un 5000 por 2. A los 3 minutos voy a tener 10.000 bacterias. Por lo tanto, la 1 es cierta. A los 6 minutos volví a duplicar. O sea, voy a tener 5000 por 2 por 2. O sea, voy a tener 5000 por 2, 10.000 y por 2, 20.000. Aquí me dice 15.000, se me fue. La número 2 queda eliminada. Y por último tendríamos lo que es a la media hora. Cuando hablamos de media hora estamos hablando de 30 minutos. Pero aquí es importante que logres ver algo. Si yo te digo a los 9 minutos, entonces ahí tú me dirías 5000 por 2 por 2 por 2. Mira lo que tienes acá. Tienes 5000 por 2 elevado a 1. Aquí tienes 5000 por 2 elevado a 2. Acá a los 9 minutos tienes 5000 por 2 elevado a 3. Si te das cuenta de algo muy importante, es que a los 3 minutos tu exponente es 1. Que a los 6 minutos tu exponente es 2. Que a los 9 minutos tu exponente es 3. ¿Te fijas lo que ocurre? 3 para llegar a 1 dividido por 3. El 6 para llegar a 2 dividido por 3. El 9 para llegar a 3 lo divido por 3. O sea, en pocas palabras, si te están preguntando por la media hora, es decir, por 30 minutos, tú lo que vas a hacer es la abreviación y dices 5000 por 2 elevado a 30. El 30 lo divides por 3 y te va a quedar un exponente que es 10. Dado la relación que habíamos visto antes de exponente con cantidad de minutos. ¿Te fijas? Todo se divide por 3. Comportamiento exponencial del 30 para llegar a 10 dividido por 3. Acá tengo 5000 por 2 elevado a 10, así que enhorabuena, la 3 también es correcta. La 1 y la 2 vendrían a ser las ciertas de la pregunta 19. ¿Te fijas? Cuidado con estos ejercicios, te pueden salir en potencias o te podría salir quizá en funciones, pero es poco probable porque función exponencial no está. Pero uno nunca sabe. Interés compuesto tampoco está explícito. Bueno, había leído un comunicado hace poco de que interés compuesto no está asociado con que no debería entrar. Por si acaso voy a explicarte este ejercicio porque en realidad es una aplicación de la función potencia. Por lo tanto, en una de esas nos vamos a poner en el peor de los casos para tener igual todo el listado de ejercicios hechos. Y no es difícil porque mira, dice, se invierten 100.000 pesos en un proyecto con una tasa de interés compuesta anual del 5%. Si no se hacen nuevos depósitos ni retiros, la expresión que representa el dinero acumulado luego de 72 meses es... La fórmula que debes saber aquí es la siguiente, que es que tu capital final es igual a un capital inicial más capital inicial por 1 más el I, que es el interés, elevado a N, que es un periodo de tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Mira. Tenemos un capital inicial, te lo dicen aquí, 100.000. Así que ya sabes que capital inicial anota 100.000. Luego, lo voy a multiplicar por un 1 más I. ¿Qué es lo que es ese I? El 5%. ¿Comprende?
ese 5% que está ahí, tú lo puedes expresar como un 5 partido en 100. Y 5 partido 100 es 0,05. Y otra cosa importante es que el interés es anual. Cada año yo aplico un interés. La pregunta es, ¿cuántos intereses apliqué? Si me está preguntando luego de 72 meses. Y ojo, aplico un interés cada un año. Tú dices, acá 12 meses me representa un año. 72 meses vendrían a ser 6 años. Por lo tanto, el valor del n es igual a 6. Y eso quiere decir que la respuesta correcta es la C, porque calza con todo. Calza el 100.000, calza la suma y además calza el exponente 6 que está acá. Fíjate que incluso aparece el distractor que es el 72. Pero como me dice 72 meses y el interés es anual, no puedo anotar el 72. Porque ahí me estaría diciendo de que aplicaste 72 veces un interés. De hecho, si el interés hubiese sido mensual, ahí hubiese sido esto. Pero es anual, es cada 12 meses. Y en 72 meses tienes 6 años. Por lo tanto, 6 intereses es lo que debe aplicar. Ya, es eso. Es saber la fórmula por si acaso. En el caso de que te aparezca una función potencia aplicado. Y en este caso vendría a ser interés compuesto. ¿Quién sabe? Probabilidad baja, pero uno nunca sabe. Hay que, insisto, ponerse en el peor de los casos siempre. Y ya llegando a lo último, tendríamos lo que es función inversa. Toda función que sea biyectiva le puedes sacar inversa. Así que esta información es importante. Ya que te dice f es una función biyectiva. ¿Qué es biyectiva? Es que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Pero eso no es tema PSU. Así que generalmente las preguntas deberían... no es tema prueba de transición. Y en la misma pregunta debería decirte de que la función es biyectiva. Para que tú llegues y apliques la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En realidad es un despeje de ecuaciones. La f pasa a ser una y te queda y es igual a 3x menos 4 partido en 5. Ese es el primer paso. El segundo paso es despejar el x. 5y es igual a 3x, le resto 4. Despejo el x, recuerda, 5y le sumo 4, eso lo igualo a 3x. Tomo ese 3, lo voy a pasar dividiendo. Me queda 5y más 4 dividido por 3 es igual a x. ¿Qué es lo que hago finalmente? Hago mi cambio de variables, y el cambio de variables significa que el x pasa a ser un f a la menos 1 de x, la y pasa a ser una x, o sea me queda 5x más 4 partido en 3, y ahora a buscar. 5x más 4 partido 3 lo tienes en la alternativa A, y ahí tienes la función inversa, o sea la f a la menos 1, que en este caso la denota como una g, así que es exactamente igual. Mientras te aparezca un 5x más 4 partido 3 está todo ok. Y ahí tendríamos pues desarrollo completo. Recuerda de que este archivo lo vas a encontrar para llegar y descargar también en la descripción del video, en caso de que lo quisieras. Perfecto. Así que bueno, pues espero de que te haya sido de utilidad esta revisión, ya sea si quisiste revisar un ejercicio puntual o quizás la guía completa, igual te podría haber ayudado al menos a recordar algunas cosas. ¿Ya? Nos vemos, que esté súper bien y nos vemos en otro eje temático, geometría, datos azar, números, etc. ¿Vale? Chau, chau.